sale a este también. Así tenemos los dos. Sí, sí. Tenemos este. Dame a este. Hola. Director One. Ah, bueno, acá tenemos uno. Ahí está. Genial. Bueno, hoy vamos a tener algo diferente, porque aparte de pastor y... Sí, gracias. Aparte de pastor es amigo de la casa, es amigo personal también. Y me gustaría que le demos un aplauso al pastor Roberto Zapacosta, que viene acompañado de sus hijas. Hoy queremos hacer un formato un tanto diferente, ¿sí? Pero bueno, la palabra del Señor se puede dar de diferentes formas, ¿no? A veces nos acomodamos a las formas y nos perdemos en los contenidos. Siempre que he escuchado el tema de la sanidad interior como introductorio, él trabaja en ese área, pero siempre que he escuchado acerca de la sanidad interior siempre ha sido un tema muy tabú, y no solamente tabú, sino como un poco rechazado, ¿no? Es como sanidad interior, cosas raras, ¿no? Pero vemos que la palabra del Señor busca también que nuestro corazón, nuestra alma sea sanada, y a través de la palabra podemos ser sanados. De eso trata también este libro, ¿no? Así que, bueno, después vamos a ir charlando, esa es la idea. Están mis hijas acá. Sí, dale, yo tenía que presentar las vos, que son las tuyas, son tuyas, yo Pasen presento los aquí míos. un momento. Lo lamento, chicos. Un poco tímidas. Le damos un aplauso a las chicas. Bueno, den un saludo a la iglesia. Bueno, nada, estamos muy contentos, yo estoy muy feliz acá. No lo puedo creer, de verdad. A veces vamos caminando por la calle, hoy íbamos con mi hermana por la familia y decíamos, no puedo creer que estamos acá. Pero bueno, como mi hermano que está ahí atrás hoy cuando oraba, Dios cumple las promesas, y es así tal cual. Era un sueño que yo tenía. Ahora claramente entiendo que no solo estaba en mi corazón, sino que estaba en el corazón. Contenta y bueno, gracias. Dijo todo. Bueno, Amén. Bueno, a ver, vamos al lío. Vamos al lío, al meollo del asunto. Si bien decíamos que estamos hablando de un libro, pero la realidad es que es un libro intencional. Y la idea es que cuando predicamos la palabra, muchas veces hay muchas cosas de la Biblia que las leemos simplemente como historias, ¿no? Nos pasa incluso con Nehemías, con Esdras, ¿no? Vemos la historia del pueblo de Israel y bueno, lo que aconteció. A veces simplemente lo leemos como historia. Este libro es súper intencional, ¿no? Agarra la historia de Nehemías, ¿no? Y cómo las esbozás. Bueno, Sí, me acuerdo. explicanos un poco. Pero De eso hecho, está en el sale de libro. una pregunta eso. De una pregunta que nos hicieron. Y la pregunta era, ¿cómo era, Emma? Que era una pregunta de tu primo, me parece, ¿no? Hemos nacido de nuevo porque Todavía seguimos pecamos, pecando. ahí está, ¿no? Ahí está. Si hemos nacido de nuevo y somos una nueva criatura, ¿no? ¿Por qué seguimos pecando? ¿No? Entonces, lo que habíamos explicado es que obviamente pues el ser humano se compone de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Lo que Dios regenera, lo que Jesús regenera a través de su muerte, es el espíritu. Pero acá todavía nos queda el cuerpito, este cuerpito hermoso, y el alma, que son nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, lo que somos en definitiva emocionalmente.
Así que, claro, estamos separados, pero De esto hecho, todavía necesita cito restaurarse. el versículo de 2 de Corintios 5:17 que dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, pero a mi entender, creo que ha sido muy mal aplicada o interpretada ese versículo, porque gente que viene a las iglesias salvas, recibiendo a Cristo, pero muy rotas por dentro, porque Cristo regenera el espíritu, pero, es decir, el espíritu recibe regeneración, novedad de vida, por eso dice nueva criatura. Eso es exclusivamente algo que ocurre en el espíritu, pero no así en el cuerpo, que resucitará en el día postrero, y en el alma. El alma viene rota, y el alma recibe un proceso de restauración, que es justamente lo que habla el libro. Entonces hemos dicho a mucha gente erróneamente: vete a tu casa, ya estás en Cristo, olvida el pasado, y el pasado está lleno de dolor y no está resuelto, ¿no? Y hemos dejado almas entre rejas, como yo lo describo, ¿no? Gente que todavía sigue sufriendo, gente que todavía tiene raíces, que arrastra muchos problemas, muchos trastornos. Por eso es que con un contenido amplio bíblico, con argumentos bíblicos, encaro todo este tema de la sanidad y salud del alma, ¿no? Una pregunta que quizás que sería muy interesante que podamos dar en este momento es, porque el tema de la sanidad interior es un tema muy específico, ¿no? Dentro del trabajo en la iglesia, como normalmente pues hay pastores, ancianos, diáconos y cada uno tiene su función, pero trabajar en la sanidad interior tiene que haber un llamado, ¿no? A poder trabajar en eso específicamente. Mi pregunta es, ¿cómo, o sea, cómo fue para vos el momento en el que Dios te llama a que este sea tema, Okay. este es tu trabajo, ¿no? Okay. Aunque no me di cuenta al principio, miro para atrás desde mi conversión. Como dice el apóstol Pablo, cuando camino a Damasco se encontró con el Señor Jesús y fue salvo, dice: enseguida predicaba a Cristo, y eso me pasó luego de mi encuentro personal con Jesucristo, ¿no? Donde fui perdonado, donde nací de nuevo y donde la gracia me alcanzó. Con un gran gozo comencé a servir a Cristo, enseguida, ¿no? Después con los años empecé digamos que el gozo se esfumó y empecé a detectar y a descubrir cosas del alma, del pasado que estaban sin resolver. Pero Dios fue tratando con eso, ¿no? Pero el hecho que en pocos meses de mi conversión íbamos a los lugares más bajos de Argentina. No sé por qué la iglesia siempre, bueno, por lo menos en aquellos países siempre vamos a buscar o vamos al lugar más oscuro, ¿no? Bueno, justamente que la luz de Cristo va a brillar mucho más donde hay más oscuridad. Y con mucha autoridad, con mucha pasión, con mucho fuego, con algunos jóvenes, siempre hablo de mi concuñado, estamos casados con las dos hermanas, que es el hijo de Anacondia, muy amigo, y desde él tendría 13, 14 años, y salíamos con otro grupo a los lugares estos muy bajos y predicábamos el evangelio de una forma irruptiva. Llamábamos las casas, golpeábamos las manos, parábamos a la gente y orábamos por la gente, y esos lugares se multiplica la maldad y la opresión, se nos manifestaban los demonios, y ahí no estaba el hijo de Carlos, pero no estaba Carlos, no había un manual instructivo, pero el Espíritu Santo se usaba y me usaba. Así que a los pocos meses comencé a hacer liberación, fuera de toda jactancia, pero creo que supero los 400, 500 casos de liberación. Me gozo y me encanta ahí ir a la yugular. Y ahí empecé a descubrir que de mis labios salían muchas palabras de consuelo. Empecé a descubrir el discernimiento. No esto místico, ¿no? De siento que tenés esto, el otro, sino escuchar a la gente, ¿viste? Yo, como dice el pastor Yuse, me parece muy sabio. Contame lo que te pasa, dónde te duele, a ver cómo te puedo ayudar, pero no me ocultes nada, porque yo no tengo discernimiento. Yo creo que debo tener discernimiento, pero mejor es escuchar. Y como un médico, cuando uno va y le cuenta lo que le pasa, el médico llega a un diagnóstico y por el diagnóstico el remedio.
Así que en temprana edad, en Cristo, ya comencé a descubrir. Eso fue, yo me convertí en el año 93. Tengo una vida No confiese los años, ¿no? 54. Años 70. Y luego en el 2012 recién se comenzó a elaborar este libro en mi corazón a través justamente de mías, ¿no? Perdón. Y estaba pensando, digo, porque claro, el tema del trabajo con liberación y con sanidad interior es recibir una cantidad de cargas tremendas, porque la gente, o sea, yo lo entiendo como pastor, pero una persona que se dedica a trabajar en la sanidad interior, claro, tenés que recibir un montón de casos y la pregunta es porque nos sirve a todos, porque todos tenemos a alguien que a veces, ¿no? Es como que se descarga con nosotros y nos cuenta lo que le sucede, ¿no? Y nos cuenta, y a veces nos cuentan unas intimidades que es como que, ¿no? Como que son fuertes. ¿Cómo en Dios podés llevar todas esas cargas sin que sean una carga para uno, Ok. que te Muy impidan? clara la pregunta, muy concisa. Bueno, de hecho, hablo de 12 puertas, las 12 puertas de Jerusalén son diferentes áreas del cristiano. Y la puerta número 5 es la puerta del muladar. Voy a decir algo fuerte, que es la capacidad, ante la incapacidad del creyente, de defecar espiritualmente. Porque esa puerta del muladar es la puerta del desperdicio que habla la Biblia. La palabra de Dios habla en muchas citas acerca de despojar, de desechar, de echar de sí, de quitar de sí. Y son expresiones que están relacionadas con el muladar, con el basural, con la necesidad del creyente de defecar. Yo lo digo así para que sea práctico. Imagínate una persona que no tenga esa capacidad de defecar, de dejar las cargas. Por eso Jesús dijo: al que esté trabajado, cargado, venga a mí que lo haré descansar, ¿no? ¿Sabe que el ser humano tiene cero capacidad de carga? A veces vemos vehículos con diferentes capacidades, toneladas, varios kilos, pero Dios diseñó al hombre para que viva sin carga. Por eso dice: por nada estés preocupado, ¿no? Sino ora por todo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. No dice algo, toda, porque Dios nos propone una vida sin carga para que nuestro corazón esté dispuesto a recibir la única carga posible de llevar, que es la carga de Cristo. Su carga, ligera y fácil, y esa carga son las almas. Entonces, adjuntando esto con Romanos 12, para responder bien la pregunta, ¿qué pasa por mí cuando escucho y quedo cargado de alguna manera? La carga automáticamente es defecada. Perdón, ¿no? La expresión, queridos hermanos, ¿no? Y dice Romanos 12, hablando de los dones, que el don de hacer misericordia, ¿por qué eso hacemos? Misericordia, ¿no? Porque estamos escuchando el dolor. Yo cierro los días viernes que doy el taller, cierro la iglesia prácticamente, cerca de las 12 de la noche nos vamos, y con un gozo, y me encanta. Entonces dice Pablo, el que hace misericordia, que es un don, que lo haga con alegría. Buenos lectores. Con alegría. ¿Y cómo se puede hacer con alegría un trabajo que... ¿no? Y después, bueno, hay mitos alrededor de esto, de que voy a quedar cargado, esto me va a aplastar. No, esto no va a suceder si tenemos la capacidad de poder desechar, ¿no? Y después otro tipo de mitos. Me ha pasado, no sé si viene el caso, pero casos de gente endemoniada, que muchas personas de muchos años en el Señor y personas fieles y que sirven a Cristo, cuando ven un problema, una situación demoníaca, corren. Y me han confesado que tienen temor de que un espíritu se le meta, ¿viste? Se le pega y todo eso, que son mitos, hermano. El diablo nos tiene miedo a nosotros, no por nuestra fuerza, ni capacidad, ni sabiduría, sino por quien mora por la fe. Somos templo del Espíritu Santo y el diablo nos teme. Teme a Cristo, nos teme a nosotros, ¿no? Y a veces tememos nosotros innecesariamente, ¿no? Entiendo que quizás el tema es que muchas veces claro, es como que Satanás
quiere que sigan ocultas, ¿no? Esas cosas que están en nuestro interior. O sea que al final, muchas veces ser tan light a la hora de decirle a la gente, bueno, ya está, nueva criatura y dale para adelante, al final también son principios que el diablo usa para seguir teniéndonos, ¿no?, atados a cosas Ok. del pasado. De hecho, he ministrado gente que tenían en su corazón luchas muy fuertes de tendencias pecaminosas que lo ocultaban y que muchos casos de gente referentes aún en la iglesia que terminaron, en un caso que terminaron abusando a nietos, a nietas, y después un caso de una abuela que mientras bañaba a su nieta 5 años, ella sentía un poder como un gran imán, un gran deseo fuerte de abusar de su nieta mientras lo bañaba. Pero la diferencia entre un caso y otro, que el otro se lo tuvo que restaurar después del desastre. Pero en cambio, esta mujer que yo le doy un mérito y un gran valor y valentía, porque esta mujer llegó a donde su líder y confesó lo que le estaba pasando, y en el momento de confesar se manifiesta un demonio en ella. Entonces pasa por una liberación, porque lo que el diablo, como bien dice el pastor, lo que busca es que ocultemos. Hay un pasaje, si quiere tomar nota, es muy curioso, porque viene de un libro, profeta menor, Sofonías 1:12, y yo descubrí hace años ese pasaje y fue un pasaje que me marcó, fue tremendo. Dice, escudriñaré a Jerusalén con linterna, esto habla la linterna, la palabra de Dios, Dios a través de su palabra examinando los corazones, y luego dice, porque estoy enojado sobre las personas que dice que están como el vino asentado, ¿no? Y que reposan tranquilos y que dicen en su corazón, el Señor no hará ni bien ni mal. En otras palabras, es como tirar la mugre debajo de la alfombra. Y Dios dice, estoy airado. Lo que Dios quiere es que no... Justamente el libro de Proverbios dice que el que oculta o encubre el pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, ¿no? Si me permitís, ese ejemplo de ese versículo, en una oportunidad estuve en un campo hace muchos años, donde el dueño del campo tenía un estanque australiano, ubican una pileta grande, y entonces yo me adelanto para ver el estanque este, y cuando llego, agua purísima, una transparencia fresquita, yo toco, y cuando voy a beber, me pega el grito el dueño del campo, me dice, no te atrevas a beber esa agua porque está contaminada. Le digo, mirá cómo me engañó, le digo, porque estoy viendo esto que es una maravilla. Me dice, mirá, y me alcanzó un palo largo y me dice, empezá a revolver abajo, dice. O el vino asentado, el sedimento queda, que es la impureza, queda abajo, ¿no? Entonces cuando empecé a remover esa agua, se puso turbia, ¿no? Y de ahí me vino la canción de Cristín de Clario, ¿no? Mueve el estanque de mi ser. Cobró significado, ¿no? Entonces lo peor que podemos hacer es encubrir, es ocultar. Es decir, soy nueva criatura, ya está el pasado. No, porque es engañoso el corazón, porque es engañoso el pecado y es engañoso Satanás. Lidiamos con 3 elementos. Ahora, por ejemplo, ponele que alguien, bueno, se encuentra con el Señor, entra en el cuerpo de Cristo, pero tiene cosas que no sabe. O sea, se convierte, pero después, viste que hay cosas que quedan como tendencias que quedan en nosotros. Nosotros no sabemos de dónde vienen esas tendencias. Y ahí, ¿cómo es el trabajo? O sea, ¿cómo uno tiene que buscar, siendo un creyente, decir, bueno, a lo mejor hay algo en mí que yo no sé, pero me gustaría que el Señor me lo saque, ¿no? Amén. Me gozo porque realmente no preparamos nada y esto está siendo guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Trabajamos de la mano del Espíritu Santo, no podríamos hacerlo de otra manera. Estamos en tinieblas, no sabemos nada. Pablo dijo, el que se cree sabio hace ignorante para alcanzar sabiduría, así que esto es la dependencia del Espíritu Santo. La gente rota, la gente con conductas extrañas, aún estando en Cristo y siendo salvo. Yo creo que la salvación es perpetua y la cuestión del Espíritu está arreglado, pero el tema es el alma, ¿no? Entonces,
digamos que la persona, en psicología se enseña ese como un sistema de defensa, un bloqueo que hace la mente para no ir al dolor, y es como que queda olvidado esa situación traumática. Yo lo que oro es, Espíritu Santo, que trae a memoria, desbloquea la mente y mostrar claramente dónde están las raíces. Cuando son raíces, yo hablo mucho de la raíz de amargura, está en el libro, lo que significa esto, cuando son raíces es muy difícil de detectar, porque nosotros vamos a la superficie, a lo superfluo, pero Dios va a lo íntimo, va a la raíz para solucionar de raíz y no solucionar de forma superficial, para que los cambios sean genuinos. Entonces, tengo cantidad de casos, cientos de casos que vienen después de la charla justamente de raíces de amargura, y muchísimos casos que vienen a decirme que recordaron. Una mujer recordó una violación de un vecino a los 11 años de edad, lo tenía completamente olvidado. Otro caso de una mujer que tenía como un ataque de furia a cierta edad, a cierta hora, perdón, cada tarde de su vida, y se tenía que encerrar porque temía de lastimar, y era como una furia que no lo podía dominar. Y en estas charlas ella tuvo como una especie de visión o recuerdo, el Espíritu Santo las desbloqueó y recordó que ella sufría bullying de sus primos. Cuando ella se quería meter a la pileta, tenía 7 primos, iba a una casa que había 7 primos y la dejaban sola, sufría rechazo, y la escupían, le tiraban piedras y ella lloraba. Y a ella detectó que esa furia, ese enojo venía de esa raíz del rechazo. Y tuvo solamente que perdonar, abrir su corazón, perdonar, para recibir una tremenda liberación, ¿no? Chau furia, ¿no? Enojo, se fue. Bueno, los casos van. De hecho, mirá, bueno, rato por ahí lo cuento, pero hace una hora me llegó un testimonio bien fresco también de una de las iglesias, no Ríos de Vida, otra iglesia que fui. Del horno. Bueno, yo me acuerdo de una historia que me contaron que tiene mucho que ver con esto, porque era una chica que iba a cocinar un pescado, ¿no? Y antes de cocinar el pescado, le cortaba la cola y la cabeza, le cortaba un poquito más, ¿no? Y cortaba la cabeza y la cola, ¿no? Y su marido le pregunta, ¿por qué cortas en una sartén grande? Cortaba siempre el pescado así, ¿no? Dice, no sé, mi mamá siempre lo hacía, ¿no? Entonces van a la mamá y le preguntan por qué corta el pescado. Y dice, no sé, mi mamá lo hacía, ¿no? Y así llegaron hasta la tatarabuela, ¿no? Entonces le preguntan a la tatarabuela por qué le cortaban la cabeza, la cola y un poquito más le cortaban el pescado. Y era porque la tatarabuela tenía una sartén muy chiquitita y no le entraba y entonces tenía que cortar, ¿no? Tenía que cortar. Y a mí me da la impresión, porque muchas veces cuando tratamos el tema de las maldiciones generacionales, es como, a veces lo hacemos muy místico, ¿no? Es como una maldición generacional, ¿no? Y es como una cosa muy extraña. Pero a veces son conductas que heredamos de nuestros padres, abuelos, que van en consecuencia, ¿no? Y nosotros después las heredamos, conductas, pero de lo que estoy hablando es, por ejemplo, no sé, mal carácter, ¿no? O temperamento fuerte, ¿no? O cosas que nos molestan mucho, no sabemos de dónde vienen, y cosas que después nos terminan teniendo tendencia a pecar y vienen ¿no? Vienen de. Ahora, ¿cómo descubrís a la tatarabuela que corta el pescado, ¿no? Está bien, ¿no? Porque el Espíritu Santo te muestra, ¿no? Ese momento. Ahora, ¿cómo reaccionás? O sea, ¿te pasó alguna vez de que esa persona reaccione al contrario cuando el Espíritu Santo le muestra el momento? O sea, como rechazo hacia ese momento y... Bueno, yo en el libro entrego unas llaves para acceder a la sanidad interior, ¿no? La llave, ¿para qué sirve? Para abrir, pero también para cerrar. Entonces yo hablo de corazones abiertos y corazones cerrados, y tomo como referencia a 2 reyes en Judá. Rey Acaz, de 2 Crónica 28 y 29, está la historia del rey Acaz, un hombre idólatra, pagano. Cuando murió no lo quisieron ni en los sepulcros de sus padres. Él ofrecía a sus hijos a los dioses Moloch, a los dioses paganos, lo ponía
en una plancha de bronce al rojo vivo, y ahí los ponía a sus criaturas, dándolo en sacrificio. Y en acá se está representada la gente cerrada. Y el corazón cerrado es muy común, por temor a abrirlo, por el mismo engaño, por, por no querer avanzar en el plano espiritual. Entonces, y yo hablo en el libro, bueno, no sé si doy tantos detalles, pero los síntomas de un corazón cerrado: se aísla, escucha, rechaza, que no admite el consejo, que no se abre. Pero también con la llave se puede abrir. Y acá dice que, segunda de Crónica 29:3, cuando él comenzó a reinar, lo primero que hizo fue abrir las puertas del templo. Esto representa a la gente abierta. Y ¿sabe lo que dice un verbo? Dice, las reparó. Abrió las puertas del templo y las reparó. Y a mí me suena esa palabra hermosa. Cuando hay corazón abierto, hay reparación. Aunque haya ignorancia en nosotros, aunque estemos confusos, aunque tengamos muchos trastornos encima, aunque nuestra condición sea realmente deplorable, cuando se abre el corazón, Dios se conmueve de un corazón abierto. Pero Dios rechaza el corazón cerrado. Pues yo pensaba, digo, pobre, está cerrado. No es pobre, arrastra el juicio de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida? ¿Por qué? Porque cerraron, ¿no? Es decir, que el ay es juicio, pena, dolor. No es el ay con H, es sin H, ¿no? Y el Hebreos 3 y 4, el autor de Hebreos hace todos esos dos capítulos una gran advertencia con esa frase, si oyeres hoy, su voz no endurezcas, no cierres el corazón, en otras palabras, ¿no? Entonces este es un asunto muy serio. Con estas enseñanzas se puede salir de aquí siguiendo en ruinas, con el corazón más endurecido que antes, o se puede salir renovado, liberado, sanado, restaurado. Todo depende y todo comienza, y yo lo digo en el libro, la primera llave poderosa es la llave de la apertura de corazón. Bueno, hay mucho más, pero... Ahora vos, por ejemplo, hablás del tema de los escombros, ¿no? Y la palabra escombro, claro, es muy visual la palabra escombro, ¿no? Porque es de cara a hablar de algo, cuando tú hablas de escombros, es algo muy visual. Pero mi pregunta es, ¿cómo identificás algo que es un escombro? Porque al final la vida en el pasado, o sea, todos tenemos, ¿no?, nuestro pasado, nuestras cosas, y eso no lo vamos a poder evitar. Y las tenemos ahí, ¿no? ¿Cómo convertir una casa llena de escombros y cómo identificar qué es un escombro y qué no? O sea, por ejemplo, una misma situación que nos ha pasado en el pasado, ahora ya está perdonado y de eso aprendemos, ¿no? Ahora, ¿cómo convertís ese escombro en una piedra preciosa, ¿no?, por así decirlo? O cómo te lo sacás de encima, ¿no?, que lo identificás. Justamente es cuando la persona viene a Cristo, comienza un proceso. Escombro representa las ruinas, ¿no? Una persona que, aunque aún puede ser salvo. Mira, es curioso que en los días de Nehemías fue partícipe de la deportación, de la última deportación. Hubo 3 deportaciones, ¿no? Estamos hablando de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Lo curioso es que pasaron de 70 a 100 años de una deportación a la última deportación. Deportar significa salir, ¿no? Ellos estaban esclavos en Babilonia y Dios los hizo libres, cumplió la promesa a través del profeta Jeremías para esa liberación. Cuando Nehemías pregunta a su hermano Hanani, Nehemías era un copero del rey Artajerjes, y cuando pregunta, yo me imagino y creo que Nehemías se sorprendió sobremanera de la respuesta. Yo creo que él esperaba una gran respuesta porque eran días buenos, que la palabra de Dios se estaba cumpliendo. Sin embargo, el desenlace dice, estamos en gran mal y afrenta. ¿Por qué? Porque los muros están derribados y las puertas están quemadas. Y esto representa gente que, aunque aún fue libre en el sentido de salvación, alcanzó la salvación y sin embargo, yo tengo un dicho, siguen caminando entre años de evangelio, siguen caminando entre escombros. Y Dios tuvo que despertar a un hombre a 800 kilómetros, darle una carga en su corazón, un estratega impresionante, Nehemías,
para venir a despertar ese pueblo dormido. Y yo me imagino que caminaban entre escombros, que ponían su carpita, porque siendo pueblo nómade, y su carpita entre los escombros, y a nadie se le había ocurrido remover los escombros. Por eso el libro se llama Removiendo escombros, edificando un alma restaurada. Y uno de los síntomas que me doy cuenta cuando una persona está entre escombros es que no tiene madurez, no tiene crecimiento, no tiene deseo, hambre de Dios, no toma compromiso y sobre todo no se deja discipular. Querer discipular, que es formar a una persona entre escombros, es un error. Por eso primero debemos trabajar en la restauración para después poder discipular. Entonces, es de necios querer edificar entre los escombros. Entonces, primero es removerlo y siempre utilizo como una metáfora que las mismas piedras que nos causaron dolor y ruinas y escombros, Dios toma esas piedras para crear una gran muralla alrededor, ¿no? Y dicho sea de paso, también me vino una frase de las puertas quemadas, porque la jerga evangélica muchas veces decimos, hermanos, no abras la puerta al pecado o a enemigo, ¿no? A Satanás. Y yo como que veía esto, ¿no? Como que Satanás se burlaba y decía, pero ¿qué puerta? Es que no tienen puerta, ¿cierto? Entonces, bueno, el desafío es, bueno, y en el libro tiene una foto que me gustó muchísimo, el que me diseñó el primer intento y yo dije, es eso. Y de un lado está una ciudad en ruinas, escombros, y del otro una ciudad ya reedificada. Y eso quiere hacer el Señor con su iglesia, con su pueblo, ¿no? Sacarlo de entre los escombros para hacerlo una gran ciudad. Y a eso le teme muchísimo Satanás, porque una persona restaurada va a correr a restaurar a otros, así como una persona herida va a correr a herir a otros, ¿no? Una pregunta que quizás no sé, creo que en el libro no la he visto, menos. Claro, ahora ponele, yo tengo mis escombros, ¿no? Pero, bueno, yo estoy casado o tenés una amistad muy profunda con alguien. Mis escombros pueden llegar a convertirse en el escombro de otra persona. Justamente el herido hiere. Si se trata de una persona madura, yo no recuerdo si creo que lo doy como ejemplo en el libro, que el rey David era alcanzado por las lanzas de Saúl. Saúl lo amaba y lo odiaba, ¿no? Le entró celo en el corazón, era el suegro, y vivían juntos en la casa real, y venía un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl. Saúl, a quien amaba, también odiaba, y entonces le tiraba una lanza, dice la Biblia, que la primera vez lo alcanzó, y David tuvo que pasar un proceso de sanidad, pero la segunda vez, David, ¿qué hizo con la lanza? La esquivó. Entonces una persona madura sabe que no tenemos lucha contra sangre y carne, normalmente sabe esquivar lanzas, ¿sí? De eso se trata. Aunque en el camino muchas veces hay lanzas que nos van a alcanzar, pero tenemos la fuente divina en Cristo para sanar también y seguir adelante, ¿no? Y de algunas situaciones hay que huir, porque David huyó de Saúl. Eso lo dejo como un plus, punto aparte. No, porque, ¿sabes qué? Claro, yo pensaba, digo, muchas veces, por ejemplo, ¿no? Haciendo un caso práctico, viene una persona que vos conocés, a la que vos querés, que es de la iglesia, viene a contarte algo, y esa persona justamente te viene a contar, por ejemplo, que fue abusada por otro hermano de la iglesia o por un pastor, ¿no? Cuando yo digo de pasarse el escombro de uno a otro, es cuando quizás vos agarrás eso y de repente vos le tenés bronca al otro, ¿no? Por lo que le hizo, ¿no? Y es como, al final es un trasvase pues ya no es una carga, sino que es un trasvase de escombro, ¿no? Sí, Es como sí, que agarraste vos la No. porquería y te la metiste adentro. Por eso, bueno, hay que Peligroso, Sí, no, pero está bien, la descripción es correcta, pero bueno, el Señor nos lleva a madurar y eso no justifica mi rechazo a la persona, ¿no? Aún, mira, me viene a la mente así automáticamente, el Espíritu Santo me trae Gálatas 6:1, ¿no?
si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, que antes se decía, ah, claro, se arrepintió porque fue sorprendido. Bueno, pero está en la Escritura, ¿no? Y si fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, justamente, sí. no carnales, restauradle con espíritu de mansedumbre y además teniendo en cuenta que somos de la misma materia, material, ¿viste? También somos carne. Entonces, creo que eso puede responder que nuestra reacción no es dejarnos influenciar, sino yo siempre a las personas, a veces tengo ganas de decirle, vamos juntos a pegarle una paliza, ¿viste? Porque realmente se ha hecho mucho daño, pero siempre llevar a la persona a la cruz y a perdonar. El tema del perdón, yo hablo, no, voy a hacer un segundo libro, pero hablo de la amargura más amarga. ¿Cuál es la amargura más amarga? ¿Qué se imagina usted? Muy bien, pueden escribir un libro. Esa es la amargura más amarga. Entonces yo no corresponde, no puedo llevar a la persona a que justifique su rencor. Porque yo le digo en el plano natural, vos tenés toda la razón, pero Dios no está dispuesto a negociar este asunto. Perdona. Bueno, hablo de la amargura de Aitofel. Fue un hombre increíble en los dones. Tenía un don que era infalible. Quien iba a buscar un consejo en Aitofel era como buscar consejo de Dios. Mirá, no fallaba, pero falló en el área del carácter. No perdonó a David. Bueno, ya voy a descubrir una perla ahí. Aitofel odió a David, acumuló amargura tras amargura y se terminó suicidando porque la amargura lo mató. Pero Aitofel tenía razones naturales para odiar a su amigo íntimo David. David compone 2 salmos hablando de Aitofel, que proféticamente era Judas Iscariote, ¿no? El que de mi plato come, ese levantó sobre mi pierna, su calcañar, su pie. Eso es una profecía sobre Judas, pero originalmente era Aitofel, David expresando su dolor. Pero David cometió un pecado terrible de adulterio, de homicidio. Hizo de todo. ¿Y sabe a quién tocó? A la nieta de Aitofel, que fue Betsabé. Dice que Aitofel fue padre de Eliam y Eliam padre de Betsabé. Pero eso está como escondido ahí. Entonces entendemos la amargura de Aitofel, lo que no podemos entender ni recibir. Un hombre tan sabio hace a cárcel. Claro, que el tema que quizás estás expresando es que el perdón no tiene nada que ver con que el otro se merezca el perdón. No es una cuestión de que debemos perdonar porque el otro se merece ser perdonado. Ni que nos perdonen, porque vamos a hacerlo, porque si no siempre es como que no. Yo recuerdo una vez una reunión, Juan siempre nos hace lo mismo, pero Juan dice, tienen que pedirse perdón los unos a los otros, ¿no? Y bueno, muy saludable eso. sí, 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 sí. Sí, pero si tiene sentido, porque a veces como que mirás al otro que no lo conoces de nada y bueno, perdóname, sí, no sé qué, pero bueno, perdóname algo, ¿viste? No, las heridas más grandes son de los seres queridos, Pero, viene de ahí. pero recuerdo que una vez, una persona que no está en este lugar, vino a varias personas, los miró a los ojos y les dijo, te perdono, ¿viste? Es como que el juicio, ¿viste? Como que estaban sentados así arriba de un trono, ¿no? Y yo te estoy perdonando, ¿viste? Como que sentite bien porque te estoy perdonando, ¿viste? Yo digo, madre mía, ¿cómo está bueno, ese corazón? yo hago una pregunta. ¿Qué te cuesta más, perdonar o pedir perdón? Las dos cosas las son dos cosas son importantes. re complicadas. Claro, bueno, yo te puedo decir. ¿Verdad o no? ¿Vos? ¿Qué me cuesta más, perdonar o pedir perdón? Y es que depende. ¿Quién fue? Sí, pero para mí pedir perdón. ¿Quién fue? Hay profeta por allá. Pedir perdón. Cuesta más el orgullo, quizás. No llego a ver la herida que puedo causar, ¿no? Pero perdonarme es mucho más fácil. Pero el Espíritu Santo me enseñó, ¿eh? Tengo una palabra que para mí fue una revelación acerca de cómo perdonar. Sé que el Espíritu Santo me usó este tiempo a enseñar a la iglesia a perdonar. No poniéndome yo como el maestro. Digo, me enseñó algo muy poderoso en la Biblia. Quizá el domingo se lo
Está bien, vamos a dejar Bueno, ¿le interesa el y hay que tema dejar el de...? gancho, ¿viste? Para el domingo. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Casi que al final también nombrás una palabra que es muy importante, que es muy significativa, pero que quizás si no se da todo lo otro, es muy difícil adquirirla, ¿no? Ahí. No, la palabra rema. Vos hablas del rema, ¿no? De recibir un rema. Te pregunto, o sea, ¿se puede recibir un rema si tu vida está llena de escombros, si todavía no perdonaste? O sea, ¿se puede recibir ese rema? Absolutamente, para que arregles el problema. Dios está dispuesto a revelar. Cuando digo revelación no estoy hablando de la escritura en sí, ¿no? Viste, la revelación ya está dada, o una develación. Dios está dispuesto a iluminar tu corazón. Recuerden Sofonías 1:12, ¿no? Estoy escudriñando con linterna, con mi palabra, pero no para que se esconda el pecado o el problema o el conflicto o el rencor, no para que se abra. Entonces, el rema sale del logos, las dos cosas son tal. El logos es toda la palabra escrita desde Génesis y Apocalipsis, y el rema es lo que saca Dios del logos, ¿no? El rema es la palabra específica. A mí me tocó renunciar a un trabajo, frecuento, ganaba $6.000 por mes, y Dios me llamó al ministerio y me dijo, tenés que abandonar el trabajo, ¿no? Yo primero lo reprendí al Señor. Y la palabra rema, Dios fue tratando mi corazón ese tiempo, que fue una felicidad de haber tomado una decisión, ¿no? La bendición de Dios dice que, digamos, no añade tristeza, enriquece, pero no tristeza. Yo estaba muy triste. La palabra rema que yo recibí fue cuando Jesús le dijo a los discípulos, camino en la barca, pasemos al otro, y ahí entendí que ya era tiempo de pasar con el Dios. Me llamaba al ministerio, porque yo operaba en los dones, digamos, las operaciones del Espíritu Santo y los dones. Mucha gente confunde eso, porque deja el trabajo, deja todo, comete un grave error y dice, no, Dios me llamó al ministerio. No, Dios te llama al ministerio cuando Él te forma. El llamado al ministerio tiene que ver con otra situación y proceso, ¿no? Pero bueno, Dios de hecho me llamó. No, sigo trabajando de diferentes maneras. No es que al ministerio, pero fue la mejor decisión que pude tomar y vino a través de una palabra rema, pasemos al otro lado. Yo sentía que si no hacía, no iba a perder la salvación, Dios me iba a seguir amando, pero me iba a quedar una sensación amarga de jamás saber lo que había del otro lado. Y eso yo no lo podía sufrir, ¿viste? Dije, Señor, yo voy a pasar. O estoy loco que creo que Dios me habla, o Dios me habla. Con contexto de la conciencia tenía que obedecer sí o sí. Fue la mejor decisión que pude tomar, una de las mejores. Casarme con esa hermosa que he conocido. Será Y para después vos, de la más recibir hermosa a la tengo yo. Cristo, después de recibir a Cristo, después de casarme con mujer, la decisión fue crucial y vino de un rema. Porque al final quizás también es verdad que da miedo pasar del otro lado. Y así como estábamos hablando, el tema de abrir el corazón y de abrir el alma también da miedo, ¿no? Da miedo Está porque relacionado. porque justamente. además, y esto a causa también de muchas veces la pelea que hay entre el catolicismo y el protestantismo, ¿no? Es como que no hay que confesar los pecados. Viste que el protestante no tiene que confesarse delante de un cura, ¿no? Y los católicos siempre es como que no, hay que confesarse y tal. Y hay ¿no? esa pelea entre ambos. Pero yo digo, es importante también, ¿no? Confesar Bueno, ante otra persona. está entendido perfectamente. En el segundo libro voy a hablar de esto, de la capacidad y la necesidad de dependencia también del cuerpo de Cristo. Dios opera en pos del cuerpo. Hay cosas que Dios las hace como directamente, pero hay cosas que se necesita. Bueno, el cuerpo de Cristo, Efesios 4:11, que habla de 5 ¿qué? Ministerios, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Muy bien, muy bien. Ahí está. Y el verso 12 dice a fin, con el propósito de, ¿qué? ¿Qué palabra usa?
a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y la palabra en el original... Hasta que todos lleguen a la medida a de la- estatura de Cristo. O sea que el final de los ministerios es que lleguemos a ser como Cristo. como Cristo, siempre, ¿no? Bueno, en Romanos 8 también dice, para que sean conformes No, lo digo más al que nada Hijo. porque los que dicen que los ministerios, viste, que ya murieron, ¿no? Pero el ministerio No, profético no. sigue Pero mirá qué hasta que seamos curioso, como la Cristo. palabra perfeccionar ahí no es perfeccionar, es restaurar, es sanar. Restaurar. Entonces, a ver, vamos a hacer un trabajito. Extienda su mano así, todos, ¿eh? Sea fiaca, ¿eh? Todos, con las manos así, a ver. Intente con la misma mano, imagínense que usted tiene una herida abierta ahí. Intente asistirse, a ver si puede. ¿Qué necesita? Eso es el principio del cuerpo. Yo en pandemia la pasé mal, depresión orgánica, me sitió Satanás, fue un proceso de más de un año, insomnio 3 meses, todo tipo de crisis de angustia, ataques de pánico, fobia al agua, fobia al colchón. Yo practico natación, me encanta el agua, pero me descerebré, ¿viste? Una cosa. Yo fui a buscar abordar las 3 áreas de mi vida, espiritual, emocional y aún orgánica. Fui a los médicos, a los psiquiatras, fui a pastores amigos de otras iglesias, también lo volví loco a Giuseppe Prada, volví loco a todo el mundo. Y ahí vi el amor y la paciencia, ¿no? La acción del cuerpo de Cristo, ¿no? Maravilla, ¿no? Los dones. Y uno de los pastores que yo fui a buscar liberación, pedí 3 veces al Señor que me lleve. Fuerte ese proceso, ¿no? Y este pastor me dice, pero yo aprendí liberación con vos y querés que yo te haga, me caen todos los tipos. No es que vi ni me manifesté ni nada, pero me oró con toda la fuerza, con todas las ganas y yo recibí eso. Seguro se rompieron cosas. Así que la iglesia es crucial, amo la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahí está la vida. La unción se derrama desde la cabeza hasta la planta de los pies, pasando por tu cuerpo. El sacerdote Aarón habla de la figura del Salmo 133, ¿no? Esa es la figura de la iglesia. Aparte tenemos lo que creemos ni entendemos, lo que poder delegado, que ese es otro tema que es hablar, ¿no? Los 5 poderes diferentes. Uno de ellos es dunamis, viene de dinámico y de dinamita, ¿no? Por eso cuando me paro delante de un endemoniado, yo sé el poder, por convicción y por experiencia. Dice Carlos Ortega, nunca perdemos, siempre ganamos. Qué bueno, creo que vamos a ir cerrando. Y me gustaría que puedas aconsejarnos, porque hemos hablado de la restauración, ¿no? De la restauración. Todos tenemos que ir a la restauración, pero mi pregunta es, y ahora me gustaría que podamos cerrar con consejo de cómo, por ejemplo, poder utilizar lo que aprendemos para ayudar a otro a que pueda ser liberado, ¿no? ¿Qué consejos nos das lo más básico, ¿no? Es como que, bueno, por acá tenés que empezar, ¿no? Para trabajar con tu amigo o decir, no, mira, ¿sabes qué? Mejor que con un amigo sea otro, porque tenés una amistad o sí, ¿no? O lo recomendás. ¿Qué consejo nos En darías? primer lugar, no soy profeta, pero lo que sentí muy claramente de parte del Señor, este viaje a Europa, es que hay una gracia de Dios muy especial para Europa, que a Dios le plació, le agradó y se viene un crecimiento de números. Ustedes van a recibir gente muy rota. Hay estadísticas que son terribles. 200.000 suicidios al año, alrededor de 440.000 homicidios. O sea que los suicidios superan a los homicidios. Y van a venir gente con diferentes tipos de trastornos. Entonces, en primer lugar, aconsejo a creer. A creértela, no para inflar tu ego, sino de creerte, es
una autoridad que mayor es el que está en vos. Y acá hay un tirarse al vacío. Yo los primeros meses de convertido no tenía ni idea, pero yo me hice presente. Yo no sé nada. Aparte, yo conocí a Cristo a los 20 años, me presentaron el plan de salvación. Usted se cree que mis padres eran cristianos, mis abuelos pastores. Yo la primera vez que escucho algo de Cristo. Cuando a los 23 años el Señor me hace nacer de nuevo y me conecto a Él, me comía la Biblia. No sé, en 6 meses leí 2 veces a la Biblia. La desesperación. Todo eso el Espíritu Santo fue usando y en la disposición del corazón. Estar con la gente rota, decir, y el fuego, había una pasión. Bueno, también cuento acá muchas experiencias, hasta de una resurrección de un bebé, que fue una resurrección porque no sabíamos que estaba muerto. Le oramos y resucitó, bueno. Entonces yo lo que te aconsejo es que no te alejes de aquel que tiene corazón ido. Tenés todas las herramientas y aunque no tengas la experiencia viene justamente cuando estamos en el lugar correcto. Siempre hablo de los teóricos, ¿no? Hay gente teórica, teoría, no ha hecho una praxis, no ha hecho la práctica. No vamos quizás a equivocar. Bueno, ahora déjame que te ponga en un aprieto. Para terminar, déjame que te ponga Señor, ayúdame. en un aprieto. Dale. ¿Te acordás de algún caso que le pifiaste mal que podés contar? Uno que le pifiaste. Vos Señor, decís, haceme acordar. Lo que pasa que esta no me salió. Puede ser y no recuerdo, pero... Yo tengo unos cuantos. No. Lo que pasa que creo que la virtud, por así decirlo, es saber escuchar. Y Dios me dio ese don de interpretar, o sea, escuchar, aparte está a flor de piel el dolor, lo confiesan. No recuerdo, ¿no? Me pusiste en un aprieto porque tenía que pensar y no con esto, ¿viste? No, las Qué hiciste perfecto. las hiciste tan bien que... No. No. Pero a veces uno se olvida. Pero sí que es cierto. A mí me ha pasado, por ejemplo, no te hablo solamente de liberación o de sanidad interior, sino algo que a lo mejor, viste, que yo alguna vez he dado una palabra profética, no le pegué, la verdad, sí, no le sí. pegué. No, No le por pegué, ejemplo, no le de pegué. ministrar a niños o adolescentes, por ahí pegarles el grito reprendiéndole demonios, terminaron endemoniados por el grito, porque se asustaron. Ahí bien. Entonces yo me di cuenta que no es la manera de ministrar. Entonces cuando me traen niños, yo ministro a los padres, no a los niños. Entonces ahí ves, me vino el recuerdo. Entonces, claro, de la pasión, traían, porque mi niño esto, porque es un niño, ahora entiendo, una conducta así, allá. Entonces, por ahí yo le ponía la mano, en el nombre de Jesús, diablo, soltalo, ¿viste? Claro, el pibecito, ¿viste? Habrá quedado traumado. Bueno, bien, me acordé. Así que si ven un nene, no le pongan la mano, no le echen demonio, pobrecito. Pero bueno, seguramente me habré equivocado, no sé, ¿viste? Habré visto demonios donde no había demonio, porque no todo es demonio, espíritus, cosas que son el área más de emociones, emocional o almática. De la física, digamos, claro, o emociones. No todo es demonio. Y en un momento uno ve demonios por todos lados, y eso ha sido un error también. No fue corrigiendo en el camino, ¿no? No, bueno, para eso también está la experiencia, porque un poco lo que quería, así nos poníamos en un aprieto, porque yo también he cometido errores. Ok, contate algunos, ¿eh? ¿Yo querés que cuente? Sí, No, yo tengo mi haber, tengo mis errores. Una vez le profeticé a un señor y le dije, siento de parte de Dios, hasta lo declaré, ¿viste? Vos no te vas a ir de este mundo sin ver a tu familia en la iglesia. No vino nunca más a la iglesia. Vino nunca más a la familia. Se fue. Y no, teníamos un anexo en la iglesia no era Río de Vida, otra iglesia. Pura emoción lo mío. Y mirá, me acordé, le profetizo a una chica que Dios le iba a usar en la alabanza, en la adoración. Y yo nunca la había escuchado cantar. Esa fue peligrosa. Entonces en la otra reunión se vino preparada. No. Ay, no.
Si yo te quiero imitar, no puedo. O sea, no encuentro... Yo dije, me Señor, por Dios. Y no sabía cómo decirle a la hermana que no era su llamado, su don. Me acordé, mirá. Te lo dije en la carne, se lo gritaba, no te lo dije en la carne. Bueno, no, pero al final, pero ¿sabes lo que sí que es cierto? Y por eso también quería transmitirlo, que es verdad que nos equivocamos, porque todos nos equivocamos, pero también hay muchos aciertos. Y creo que con la experiencia y con el trabajo cada vez se acierta más, ¿no? Y es una bendición, porque muchas veces el problema que tenemos es el miedo a equivocarnos. El miedo a cometer error nos paraliza. Nos paraliza. Y después es como, vale, está bien, es como que, bueno, yo quiero ayudar a restaurar un alma o a trabajar. Claro, pero mira cómo estoy yo, ¿viste? Y como que el enemigo tampoco te deja avanzar y al final pasan los años Estamos inactivos. y nunca hiciste nada porque tenés miedo a equivocarte. Y la realidad es que lo vamos a pifiar todo. Y si uno ve en la Biblia a los hombres de Dios, y en alguna le pifiaron. Pablo también la pifió, ¿viste? O sea, yo cuando leo segunda Timoteo, para mí es un aliento. Yo sé que Pablo la pasó mal, porque Pablo dice, me abandonaron todos, Claro. se fueron todos. O si bueno, Pablo, que vos también te equivocaste, ¿viste? Llamaste Aparte, a gente que te perdonaste, abandonó. Pablo, porque Sí, también, ¿viste? Al final lo escribió y lo mandó por ahí, le dijo a Timoteo, mira, estos todos desgraciados me dejaron tirado. Pero que quizás también pusieron en la carne en el asador por una persona que después les falló, ¿no? Okay. Y que hicieron cosas que se equivocaron. O sea, animarnos y exhortarnos, o sea, animarnos a hacer las cosas. Aunque nos podemos equivocar, hacerlas. ¿Sí? Así que, bueno, te dejo las últimas palabras y después nos despedimos con una oración. No, y justamente... Compren el libro. Las últimas palabras. No. Sí, también, pero poder usarlo como un manual instructivo, porque hay herramientas aquí. Y animarse aún a ganar gente nueva a través de lo que es sanidad interior. Porque cuando vos le decís a una persona, le decís, vení a la iglesia, Cristo, o sea, le predicás el evangelio, está perfecto, porque hay que hacer, pero cuando le tocas las fibras íntimas, decís, mirá, se va a hablar en la iglesia acerca de pánico, la depresión. Ese es un buen enganche. Y la gente presta atención. La gente, no nos damos cuenta, pero la gente está esperando nuestra invitación. Nosotros a veces estamos apichonados, ¿no? Como más intimidados nosotros. Yo hablo de cuando Josué fue a la conquista y el libro de los jueces, está en la tierra, y hablo de conquista, ¿no? Y en la antigüedad la conquista era la tierra, pero hoy la conquista de la iglesia son las almas. Pero había gigantes, ¿no? Y Israel no quiso, y vio a los gigantes y decían ellos, a nuestro parecer, a nuestros ojos éramos como langosta. Y no negamos los gigantes, pero había un Josué y Caleb con otro espíritu. Yo tengo una prédica que se llama Desayunando Gigantes. Los comeremos como a pan, ¿no? Dijo. Entonces a veces yo veo eso, que la iglesia, en parte, ¿no? Por eso, ¿sabés qué versículo me vino para Europa así fuerte? ¿Llegué? Pablo dice en Efesios, ¿no? Despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos. Y yo, claro, decía, ¿pero quién está muerto? La iglesia no está muerta. No, está hablando de entre los muertos. Este mundo está muerto. Levántate de entre los muertos, porque el mundo está muerto, pero la iglesia está dormida. Y Pablo da una orden, despertate, levantate y te alumbrará Cristo. Levantate, invita a tu familiar, aunque te rechace, gozate, si es por su causa, dice la Biblia que debemos gozarnos. Primero te va a rechazar, primero se va a burlar, después te va a rechazar, después te va a pedir ayuda. Bueno, los pasitos, ¿no? Así ya lo tenés claro. A ver, ¿por qué pasó hoy? Vos por el rechazo, bueno. Amén. Amén, pues nada. Hasta aquí, bueno, también a los que están en las redes y que después lo puedan compartir, compartir a otros, porque creo que es importante. Eso sí, siempre, cuando anunciamos un libro, lo primero es, si no tienen, compren una Biblia, eso es lo primero. Y después,
con la Biblia pueden leer el libro. Entonces la tienen la Biblia al lado y si le pifió en el libro, bueno, entonces le agarran Va la a poder Biblia. juzgar ahí. A través de la Biblia, uy, acá no le pegó, Roberto. No, no, la verdad que es un libro muy bueno, es altamente recomendable y la verdad que es para trabajar, ¿no? Para trabajar entre nosotros, con la gente que no conoce a Jesús. Es como descubrir cosas que están en la Biblia que a lo mejor nosotros no las vimos, Dios se las reveló a otros, ¿no? Y nos pueden ayudar a poder trabajar Claro. en el área de la sanidad interior. Así que oramos, sí, así nos despedimos. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra es impresionante, porque nos ayuda a ayudar. No solamente nos ayuda a nosotros, sino que nos da ese socorro, nos da esa limpieza, esa sanidad interior que tanto necesitamos. Pero también nos enseña a ayudar a otros, Señor, a poder llevar, Señor, esa sanidad interior que tú tienes preparada a otros que quizás lo necesitan, que no lo saben a lo mejor, pero que también lo necesitan. Te ruego que nos acompañes a nuestros hogares, Señor, y que tu presencia esté aquí con nosotros y nos dé la oportunidad, Señor, en estos días de poder predicar, de poder ejercer, Señor, todas estas cosas con aquellos que no te conocen. Te lo pedimos, Jesús, en tu nombre. Amén y amén. Mis queridos, Dios los bendiga. Espero que les haya gustado y que hayan podido disfrutar y aprender. Bendiciones. Domingo más y mejor.